Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Lick. Buenos días a todos y todas, ¿cómo estamos? A ver, vamos conectándonos. Por favor. Bien, qué bueno que nos estamos conectando. La tolito, mi amor. Buenos días. El día de mañana, como tenemos también clase, vamos a explicar una guía de trabajo que ustedes van a desarrollar para hacer la actividad evaluada previo al examen número 3 o examen final. Todavía no está en el aula virtual, pero en las próximas horas yo la subo. Y entonces ahí el día de mañana vamos a dedicarle unos minutos para hablar de esa actividad evaluada. Y que también va a ser en grupo. Desde ya les digo que conserven los grupos con los que siempre se ha trabajado. Así que mi sugerencia es que si todavía están los grupos, se mantengan para esta actividad. Así que desde ya les estoy adelantando esta información. Eso va a ser el día de mañana. Por otro lado, también quiero como garantizar de que los cuestionarios como se están realizando en grupo y ustedes los están formulando, los están contestando también, a diferencia de cómo era antes. O sea, que antes yo les daba las preguntas y ustedes solo buscaban las respuestas en la clase. Hoy no, ustedes también configuran las preguntas, las hacen y también las contestan. Así que yo quisiera también garantizar que haya un archivo común, ¿verdad? Un archivo común donde todos los cuestionarios contestados, resueltos, ustedes tengan acceso. Porque yo sí tengo acceso, porque ustedes me lo envían a mí. Entonces tengo acceso como para redactar, para editar el cuestionario de este examen final que va a ser el próximo mes a principios. Prácticamente estamos a un mes, porque ustedes lo van a estar haciendo ahí bueno, ahorita se me escapa la fecha, pero es a principios. Bien, este día vamos también a desarrollar pues una problemática que tiene que ver siempre con la pandemia COVID-19 y que está afectando también un nivel fundamental de la realidad histórico-social salvadoreña. Como ustedes ven, pueden ver la diapositiva, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, licenciado. Y va. Entonces, como pueden leer, hoy vamos a analizar el problema del impacto de la pandemia COVID-19 en lo ecológico medioambiental. Pero hay un problema bien específico que nos preocupa. Y es el que está aquí abajo, que es el problema del acceso al agua de la población como medida fundamental para combatir la pandemia COVID-19. Así que vamos a tratar pues ese problema de lo que es el acceso al agua
un problema tan vital en nuestra sociedad, un problema que no es un problema nuevo, ¿verdad? Sino que es un problema ya de larga data, como hemos aquí ya aprendido a utilizar ese término, y que está como contemplado como un problema estructural dentro de la sociedad salvadoreña. No es un problema coyuntural. Claro, es un problema estructural con expresiones coyunturales. Ojo con eso, porque si bien es cierto, el análisis de coyuntura habla del momento actual, pero hay que aclarar de que el análisis de coyuntura proviene de todo un análisis estructural. Ven cómo es la relación que hay. Entonces nosotros, el curso de sociología, este ciclo, ha tenido un alto contenido coyuntural. Obviamente sin desvincularse de lo estructural. Porque ya, si nos metemos en lo estructural, hombre, no nos alcanzaría el tiempo, en realidad. Sino que nada más partimos, y eso lo planteamos diciéndolo en clase. Partimos de lo estructural para aterrizar en lo coyuntural. O sea, ahorita hay un problema coyuntural complicado, como es la pandemia. La pandemia y también las expresiones coyunturales de problemas estructurales como el agua. Que se ve así la relación. Bien, entonces quisiera pues que nos introdujéramos en la problemática leyendo pues la introducción. Bien, Samuel Ábrego, ¿me la podrías leer, por favor? ¿Podrías leer la introducción? Samuel Ábrego. Buenos días, aquí estoy. Bueno, por favor, léeme la introducción. Bueno, introducción a la problemática. El problema medioambiental en las últimas décadas ha tomado un perfil preocupante en la realidad mundial, nacional y local, ya que involucra no solo la relación entre los seres humanos, sino que la relación fundante entre los seres humanos y la naturaleza como problemática en el sentido de que la lógica del uso y abuso de un modo o estilo de vida dominantes ha provocado que los recursos que una vez se creyeron infinitos configuren procesos que tienen que ver con la afectación entrañable de los subsistemas biológicos, químicos y físicos preexistentes como organismos vivos y que conforman una biodiversidad que ha sido afectada en sus funcionamientos de los siglos vitales y que en condiciones naturales y normales producen los equilibrios necesarios para que haya vida en el planeta. Y uno de los recursos depredados y deteriorados es el agua, en todas las fases y ciclos que desarrolla para desarrollarse como un bien natural y dador de vida a todos los seres vivos, tan necesario para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19. Muchas gracias. Entonces aquí el compañero pues nos ha adentrado pues ya en la problemática y está bien definido de que existe pues una relación dominante depredadora, ¿sí? Nefasta, ¿verdad? Entre lo que es el ser humano y el medio ambiente o la naturaleza. Esto nos ha llevado pues a tener pues procesos en los cuales podemos ver de que la falta del agua es un problema muy sustancial que debemos de tomar muy en cuenta. Así que vamos a pedirle
al que tiene este sonidito, que suspenda su micrófono, por favor. ¿Qué no puede estar sin alumbrar? ¿Abriste o no abriste? Sí, pero no me Por favor. ¿Por qué? ¿Quién será? Qué rica. Ah, ¿qué? Necesito. Bueno, Y no vamos a ir allá arriba, pues vamos a ver. sigamos. Entonces, Ahí vas a tener todo el tiempo, todo lo que todo el veces que quieras hacer, decime para estar probando el carro. guardamos silencio, por favor. Ahí nos quedamos. Le voy a llamar a Cristo. Bien, el impacto del contexto pandémico. Bueno, entonces vamos a manejar la idea siguiente. La pandemia COVID-19 reconfirmó que el agua es fundamental y que su escasez o ausencia atenta contra la vida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que seamos conscientes de esta situación. Porque, como hemos venido diciendo en las clases que hemos estado tratando el problema del COVID, la pandemia COVID es un efecto y no una causa. Y es un efecto revelador. Es un efecto que ha desnudado muchas realidades. En primer lugar, la económica. Vemos pues que en lo económico hemos estado siendo afectados de una manera bastante sustancial. Entonces vemos pues que también a nivel medioambiental la pandemia ha venido a demostrar que hay fisuras, hay problemas, y uno de ellos es con respecto al agua. Entonces vamos a manejar pues un supuesto fundamental. Para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19, los temas del agua, saneamiento e higiene son transversales. La vez pasada, alguien de ustedes me preguntó qué era lo transversal. ¿Alguien recuerda lo que le pudimos aclarar? ¿Sí? ¿Alguien recuerda eso? Vamos a ver, ¿alguna idea? Lo transversal, en la realidad, ¿qué sería? Si nosotros decimos que los temas del agua, saneamiento e higiene son transversales, ¿a qué nos referimos con este planteamiento? ¿Alguna idea? Por ejemplo, el aire para la vida de los seres vivos es tan necesario que 5 minutos que no podamos respirar, morimos. ¿Sí? El aire es tan vital, el oxígeno. El oxígeno es tan vital para los seres vivos que sin aire no podíamos estar aquí, pues, sin el oxígeno necesario y suficiente. Entonces, siempre está presente. ¿Sí? Voy afuera, estoy aquí adentro, camino, voy a distintos lugares, hago distintas actividades y necesito estar respirando. Entonces, algo así viene a ocurrir con lo que significa el agua, ¿sí? El saneamiento y la higiene. Son transversales, son omnipresentes. ¿Sí? A tal grado que podemos decir, sin el recurso hídrico es imposible decretar e impulsar medidas de bioseguridad configuradas en protocolos de convivencia públicos y privados. Es necesario entonces disponer de agua para el combate eficaz del coronavirus, puesto que por su naturaleza se diluye y desvanece en la medida que el agua junto a otras sustancias, como el jabón, liberan la posibilidad de contagio. Yo no sé si ustedes han notado en esta coyuntura que hemos estado viviendo desde marzo del año pasado hasta ahora, que, bueno, los infectólogos, los que tratan estos temas, han dicho de que es bien fácil combatir el coronavirus y más que todo más que todo prevenirlo. Yo lo he sentido bastante fácil porque digo yo, pues si tengo agua, si tengo
si tengo jabón, ¿ah? Entonces puedo tener una prevención eficaz contra el virus. ¿Por qué? Porque el virus es tan fácil para que se desvanezca, se diluya y se desvanezca. Eso lo dicen los expertos, que suficiente con que usted use una sustancia que produzca ¿qué? Que produzca, por ejemplo, espuma. ¿Sí? Hay sustancias que producen espuma y una de ellas es el jabón. Entonces, ellos dicen, bueno, con el agua y con jabón son dos elementos suficientes para poder prevenir los efectos del virus del COVID-19. Entonces, yo siempre he notado eso, que es bien fácil prevenir. Sí, pero ya cuando está en nuestro organismo, ahí sí es fatal. Sí. Entonces, por eso es que más adelante, y no solo en esta clase, lo hemos señalado. Y cómo es posible que se haya emprendido la campaña de prevención del coronavirus sin abastecer a la población de agua potable. Ese ha sido como una de las fallas digamos, más sentidas. Porque ¿cómo es posible que yo voy a andar divulgando a través de los medios de comunicación, a través de megafoneando en los hospitales, recalcando en la calle, en la propaganda, en la radio, en la televisión, etcétera, diciendo que se use agua? Cuando una gran población, una mayoría de la población tiene acceso al agua potable en nuestro país. Entonces, es un contrasentido, ¿verdad? Es un verdadero contrasentido. De tal manera, pues, que hay que aclarar esto. Vamos a ver, Kevin Rivas, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Kevin. Sí, Lick, ahorita, permítame. Dice que aclaración necesaria, dice, resulta que en la realidad histórico-social se suscitan mediaciones o procesos que evidencian la hondura o profundidad de la crisis estructurales de larga data. Y eso ha ocurrido con la pandemia COVID-19, ya que ha venido a agravar y a desnudar la escasez de agua en el país, que mucho antes del aparecimiento de la pandemia ya se veía. Ya se venía perfilando como un problema endémico y engrosando la larga lista de las desigualdades que como formación social padece la sociedad salvadoreña en los niveles más sensibles de la vida cotidiana. En tal sentido, las medidas biosociosanitarias decretadas para prevenir el coronavirus se han visto frustradas u obstaculizadas desde el principio de la crisis sociosanitaria hasta la fecha, mayo del 2021. Hacemos hincapié que la pandemia no es causa, sino un elemento sustantivo que pone al descubierto una realidad impactante en la vida material de la mayoría de la población salvadoreña. Entonces, gracias, Kevin. Entonces vemos pues que el agua pues forma parte de esa larga lista el acceso al agua, forma parte de esa larga lista de las desigualdades que como sociedad padecemos. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, vemos pues que el acceso al agua para mucha población es un tormento, es un verdadero tormento, es un verdadero problema diario, cotidiano. Hay problemas de la cotidianidad que muchas veces, pues, de un día para otro, ¿sí? De un día para otro, desaparecen. Ya no son problemas. ¿Sí? Ojo con eso. Pero hay problemas endémicos, hay problemas constantes de la realidad. Y uno de ellos es el agua.
Y yo no sé si ustedes también padecen esa desigualdad o padecen una realidad bastante problemática con el abastecimiento del agua en sus viviendas. Yo lo he vivido, ¿sí? Y algunas veces lo digo. ¿Sí? Y se supone pues que uno vive en una vivienda que responde a estándares mínimos de decencia y de dignidad. Entonces, imagínense la gente que no posee una vivienda propia y que muchas veces está en una situación de alquiler, ¿sí? Y donde el servicio del agua pues, es un problema, ¿sí? Es un problema obtenerlo. Entonces, vean, es necesario aclarar esto. Ya lo hemos hecho también en otras clases, pero como ahora le estamos dedicando a un problema bien puntual, como es el agua, yo quería también siempre puntualizar el acceso al agua. Es una de las desigualdades que más afecta a las condiciones materiales de la vida de la población en El Salvador. Por favor, tengamos conciencia de eso. Hay otras desigualdades también. Por ejemplo, la educación. Yo la vez pasada, aquí estábamos hablando de que en El Salvador, de cada 10 estudiantes que entran a estudiar bachillerato, solo en un futuro logran graduarse 4 y 6 no logran llegar a graduarse de bachiller. Entonces tenemos un déficit de 6. O sea que si digo de cada 10, solo 4 logran graduarse de bachillerato. Eso quiere decir que de cada 100 estudiantes que entran a los institutos nacionales, más que todo nacionales, a estudiar el bachillerato, solo el 40% logra graduarse. Entonces, esa es otra desigualdad. Otra desigualdad. La otra desigualdad es la salud, no digamos. Y eso también lo hemos venido hablando, yo creo que desde el principio. La salud es otro problema de desigualdad en el país. La otra idea que quiero que manejemos y que siempre la manejen ustedes, aún después de estar cursando sociología y incluso cuando estén ejerciendo la profesión de enfermero o de enfermera, es que tengan claro, por favor, que las desigualdades sociales en El Salvador no es porque no existan, ¿sí? Ese servicio, es porque no exista digamos el servicio o el bien, sino que el problema es el acceso. El acceso es el que configura que haya una desigualdad entre la gente, entre grandes sectores de la población que tienen que lidiar diariamente para poder obtener el preciado líquido, el agua. ¿Sí? Entonces, es un lidiar cotidiano. Eso, ahí es donde nosotros, en sociología, tenemos que señalar la desigualdad. ¿Sí? La desigualdad. Muy ligada a la pobreza, obviamente. ¿Sí? Pero hay sectores que no padecen pobreza, pero también tienen problemas con el acceso al agua. Eso es algo también que hay que señalar, hay que identificar, porque en realidad las desigualdades son bien complicadas, porque incluso gente que tiene empleo formal, gente que tiene sus facilidades, tiene un estándar de vida que no es igual al de la gente pobre, pero también tienen problemas.
tienen problemas con el servicio del agua. Por ejemplo, yo he estado escudriñando la realidad y he estado viendo, por ejemplo, gente que vive en Ilopango, ¿sí? En Ilopango, gente que vive en Soyapango, gente que vive en Apopa, gente que vive en Mexicali, ¿sí? Gente que se podría clasificar como de clase media, pero también gente que podría ser considerada como clase media, ¿qué? Clase media alta también, ¿sí? Que obviamente ellos resuelven con la tecnología de la cisterna, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si ellos no tuvieran esa cisterna? También tuvieran el mismo problema con la gente que vive en los barrios pobres y populares de San Salvador, de Soyapango, de Ilopango, que no tienen acceso a la agua. Entonces veamos pues que también no necesariamente solo los pobres sufren la desigualdad, sino que también otros sectores, ¿sí? Que tienen también pues un estándar de vida muy distinto al de las clases populares y pobres. Entonces vean, esto es quizás el análisis sociológico. Entonces, las desigualdades en El Salvador tienen digamos, una connotación tal que no solo afecta a los pobres, sino que también a los sectores que tienen acceso, por ejemplo, al empleo, ¿sí? Tienen acceso incluso a la salud, pues, por ejemplo, los del Seguro Social, y eso ya lo hemos dicho nosotros en sobremanera, ¿sí? De que por lo menos los que tienen el servicio del Seguro Social tienen donde llegar, ¿verdad? Eso yo siempre lo he recalcado. Si tienen donde llegar a sentarse para esperar, qué sé yo, si llegaste a las 9 de la noche, saldrás a las 4 de la mañana, 5 de la mañana al día siguiente, pero estuviste ahí y te dieron medicina. Pero cuando vos vas al servicio de caridad, estoy hablando ya con respecto a la salud. Con el agua sucede también lo mismo. Bien. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? Esta diapositiva me salió algo salidita, pero se puede leer, ¿sí? Se puede leer. Vamos a ver, Brenda Amaya, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Por favor, alguien, Samuel Ábrego, ¿me lo podría leer? Ya que Brenda no está con nosotros, quizás. Aquí estoy, licenciado. Brenda habla. Sí, ahorita. El agua en la sociedad salvadoreña es un problema no solo de acceso, sino que también de existencia, ya que como un recurso natural ha sido afectado y depredado en sus ciclos de producción y reproducción por los intereses del mercado y la debilidad del Estado, para garantizarlo a la mayoría de la población. Gracias. Fíjense que anteriormente yo decía acceso. ¿Sí? Acceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se presupone que el bien o el servicio existe, ¿sí? Y que el problema es el acceso. Pero fíjense que hemos llegado ya a una situación dramática, ¿sí? Que no solo se habla como problema el acceso, sino que también la existencia del agua, al menos para el caso de El Salvador. Y yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, para toda América Latina, ¿sí? Para toda América Latina. Entonces, ya se está como perfilando un elemento más, perdón, un elemento más que complica más el problema de la existencia. Y cuando ya es un problema de existencia, entonces es de empezar a encender las luces, la alerta, ¿sí? Es de empezar
a encender, poner las luces altas ante el problema. Porque, ¿qué quiere decir? Que los mantos acuíferos, o lo que le llaman freáticos, están bajando de nivel. ¿Debido a qué? Debido al cambio climático. Y quizás no se me, digamos, no se me ocurrió poner aquí cambio climático, pero ya hemos hablado de eso y sabemos pues, que el cambio climático tiene mucho que ver en eso. Entonces, vean, pues, de que es necesario también empezar a hablar del problema de la existencia del agua. Aquí decimos dos ideas, porque ha sido afectado y depredado en sus ciclos de producción y reproducción por los intereses del mercado y la debilidad del Estado para garantizarlo en la mayoría de la población. Aquí hay dos aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. El mercado ha explotado el agua en nuestro país de una forma abusiva, ¿sí?, e irresponsable. Y me refiero, por ejemplo, que ahora hay verdaderas compañías vendedoras de agua en El Salvador. ¿Sí? Y no es una. Yo me acuerdo hace un poco más de 40 años, yo miraba que solo observaba pues, el agua cristal. Hoy hay un sinnúmero de compañías que venden agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy hay más extracción del agua. Porque con el agua, el consumo del agua tiene que ver mucho con el extractivismo. No solo con la producción, sino con el extractivismo del bien. Entonces, hoy hay más intereses del mercado que explotan el agua. Y lo explotan en una forma irresponsable. ¿Sí? No se comprometen, por ejemplo, a reforestar, no se comprometen a que haya pues una racionalidad en la explotación, etc. Entonces, por eso decimos que los intereses del mercado también han provocado el problema de la escasez del agua. Antes en este país cualquiera te regalaba un vaso con agua. Increíble. Pregúntenle incluso a sus padres o a sus abuelos, más que todo a los abuelos. Pregúntenle, antes la gente te regalaba, vos le decías, mire, regálame un vaso de agua, pero lo regalaba. ¿Sí? Entonces hoy no, ¿sí? Porque hoy se tiene que comprar el agua, al menos el agua para beber. El agua para beber. Entonces los intereses del mercado han deteriorado la existencia. Pero también está por otro lado el Estado. El Estado ha tenido una debilidad institucional para garantizar el agua para la población. Más adelante está un dato revelador. Fíjense que a principios del año pasado, el YUDO, que es el Instituto de Opinión Pública de la UCA, de la Universidad Centroamericana de Siñancani, hizo una encuesta sobre el problema del agua. Precisamente eso fue ahí por febrero del 2020. O sea, semanas antes del problema de la pandemia COVID-19. Y la gente decía, mire, fíjense que en El Salvador, ¿sí?, solamente el 60.2% es servido el agua por año. Nada más maneja el 60.2% de la distribución del agua. Entonces, viene a ser pues como una intervención débil de parte del Estado salvadoreño. El resto, que es más o menos casi el 40%, porque el 60.2%, entonces casi el 40% es distribuido por empresas privadas, ¿sí?, las alcaldías
las alcaldías. Entonces, es un porcentaje importante el manejo pues, que tienen otros entes, además de ANDA. Entonces, lo que nosotros manejamos, y más allá en las encuestas, que la gente dice, no, es que si el agua debe ser servido por el Estado, entonces el Estado debe tener el mayor porcentaje en su distribución. Y lamentablemente en El Salvador no existe un porcentaje sustancial que, vaya, por ejemplo, que fuera el 80%. No lo tiene. Entonces es necesario pues, que haya pues una intervención, un protagonismo más sustantivo del Estado salvadoreño para que pueda haber, ¿sí? Para que pueda haber distribución de agua, para que pueda haber administración del preciado líquido. Bien, pero como el tema es el impacto de la pandemia COVID en el acceso al agua, podemos plantear la siguiente idea. El impacto de la pandemia COVID-19 en el acceso al agua debe entenderse desde la perspectiva de las desigualdades estructurales. Entonces ya hablamos de esto de las desigualdades estructurales. En primer lugar, son de larga historia, son de larga data. Y son desigualdades y que son varias, que son más que todas aquellas que con base a la existencia de las clases, a la existencia de género, a la existencia de otros aspectos sociológicos, es que se van configurando. Por eso es que manejamos esta idea que también es muy importante que la tengamos presente. Desde la colonia, el surgimiento del capitalismo y la fundación del Estado Nacional y la República en 1844 y hasta el momento actual, la formación económica y social salvadoreña se ha caracterizado por la existencia de desigualdades basadas en divisiones de clase, género, etnia, entre trabajadores con buenos empleos y trabajadores precarizados, entre hombres y mujeres, en correspondencia necesaria a narrativas y entornos construidos sociológicamente, conscientes e inconscientemente. De manera que se puede plantear como la fundación de una sociedad a partir de la desigualdad y la exclusión de la mayoría de la población. Aquí me faltó la la población por una élite o grupos sociales minoritarios, pero dominantes y poderosos. Vean, entonces vamos a ver pues que acompañando a las desigualdades existen narrativas y entornos construidos. ¿Qué es una narrativa? Sociológicamente hablando. Una narrativa es toda una percepción cotidiana que se tiene de la realidad. Es algo que constantemente con lo que uno se vincula. Como les decía hace unos minutos. Por ejemplo, el acceso al agua, para mucha gente, por no decir para la mayoría, el tener agua es un verdadero problema, es un verdadero dolor de cabeza, es un verdadero tormento. ¿Sí? Desde que se levantan. Es más, si ustedes se han dado cuenta, hay gente que se despierta o no duerme. ¿Sí? No duerme porque se desvelan captando el agua en sus viviendas o agarrando agua en sus viviendas. Entonces, eso ya es parte de una percepción cotidiana, de una percepción que cala, ¿sí? Cala en la existencia cotidiana y también en las condiciones materiales de la gente. Entonces, eso es lo que nosotros en sociología le llamamos
narrativa. Así que nos vemos a las 11, ¿de acuerdo? Porque ya se terminó el tiempo. A las 11 nos vemos, ¿de acuerdo? De Vaya, acuerdo, licenciado. de acuerdo, licenciado.